quien viene a presentarnos su última obra, Desmontando Wikileaks, y por supuesto cuyo trabajo es ampliamente conocido a partir de las obras previas que ya ha publicado, como el Club Bilderberg y el Imperio Invisible. Yo voy a ser muy breve, voy a comentarles solamente, he conocido a Daniel hace 3 días aquí justamente en Lima. Hoy tuve la oportunidad de mantener una conversación prolongada con él y bueno, he quedado sorprendida de una serie de propuestas que él trae y de revelaciones sobre distintos acontecimientos que finalmente tienen un impacto importante en nuestras vidas. Creo que ustedes seguramente conocerán muchos de ellos mejor que yo, que desde este momento ya soy una fiel seguidora de su obra. No quisiera extenderme mucho en este momento porque de hecho Daniel tiene muchísimas cosas que compartir con todos nosotros, sobre todo en un diálogo con Patricia del Río, a quien agradezco también profundamente haber aceptado estar esta noche con nosotros. Y sin más preámbulo, pues lo dejo con ellos para comenzar a desmontar Wikileaks. Bueno, muy buenas noches. Yo quiero agradecer a Eugenia y a la Editorial Planeta por permitirme estar acá. Para mí ha sido realmente una sorpresa y un gusto poder presentar el libro de Daniel. Como dice Eugenia, vamos a compartir un diálogo en el que podrían participar también ustedes si tienen preguntas. Me parece lo más democrático, lo más sensato. Yo simplemente voy a hacer una introducción breve contándoles un poco mi impresión de la obra de Daniel y un poco las inquietudes que me genera. Bueno, Daniel está claro que no es un escritor convencional. Su biografía nomás podría dar para otra gran novela. Ex agente de la KGB, vive actualmente en España, ha desmantelado y investigado básicamente todos los círculos del poder, desde el poder político hasta el poder económico, también las mafias de narcotráfico. Su obra está plagada de revelaciones. Tiene además la capacidad, como él me contaba, de reunirse con el Parlamento Europeo, de conocer personalmente a Chávez, a Castro. Él les va a contar seguro más detalles de este tipo de reuniones y relaciones. Y lo que me parece más interesante de la obra de Daniel Stulin es su poca condescendencia con el poder de cualquier índole. A mí me resultó sumamente desconcertante el libro porque probablemente yo, como ustedes y como muchas personas en el mundo, con la aparición de los Wikileaks y este personaje tan enigmático que es Julian Assange, creímos que el poder finalmente se trasladaba de los grandes poderes económicos y mediáticos que manejan la información al ciudadano común y corriente, que por primera vez en la vida un ciudadano con un poco de información o un empleado descontento de alguna agencia gubernamental podía poner en jaque a todo un país trasladando esa información a este espacio que había generado Julian Assange. Voy a confesarles que yo quiero seguir creyendo que la historia es esa. me gusta pensar que de alguna manera Internet nos está devolviendo la capacidad de confrontar y de resolver y de romper con las estructuras tradicionales del poder. Pero cuando uno lee a Daniel se encuentra con que en realidad si se pueden atar determinados cabos y se hace preguntas que en realidad todo periodista se debería hacer. ¿Quién es Julian Assange? ¿Por qué tiene una biografía tan rebuscada y tan llena de datos oscuros y velados, siendo él una persona que aboga por la transparencia de la información? Y sobre todo, ¿quién financia y a quién le interesa que esa información sea pública, la que él publica, ¿no? Yo no les puedo dar la cantidad de datos que Daniel pone en la novela porque son realmente, perdón, no es novela, en este testimonio, porque no es ficción, aunque a ratos lo parezca, no les puedo dar la cantidad de datos porque en realidad son muchos nombres que van desde la CIA, Google, Soros y distintas fuerzas tanto económicas como políticas que estarían detrás del proyecto Wikileaks. La teoría es sencilla. Julian Assange no sabe, en teoría no es consciente de que está encabezando un proyecto que va a significar la muerte de la libertad de Internet, que es el pretexto perfecto para que en los países se terminen poniendo leyes que impidan que Internet sea de libre acceso y que circule la información como circula el día de hoy. Esa es básicamente la tesis y Julian Assange se ha convertido en una suerte de monigote o de tonto útil, esas son mis palabras, no las de Daniel, que sin saberlo está respondiendo a estos poderes. Porque Daniel tiene esta teoría de que en realidad
es una teoría de la conspiración, ¿no? En el buen sentido del término, de que en realidad le ponen el cebo necesario para que él vaya mordiendo la carnada y saben cuál va a ser el resultado de este trabajo. Voy a serles absolutamente sinceras, Daniel vende muchísimos libros y la lectura de sus libros es fascinante y es interesante. No necesariamente uno le tiene que creer al final de la lectura. Hay gente que creerá y hay gente que dirá, a mí no me parece que son demasiadas conclusiones. Pero hay algo que yo quiero rescatar sobre todo, y es que no se contenta, la mirada de Daniel es la mirada de una persona que se ha dedicado al periodismo, usando además las herramientas del espionaje, que es una excelente combinación, y que no se contenta con la mirada complaciente de la primera interpretación. A él le presentan las cosas de determinada forma y él duda de todo. Duda de todo y busca otras interpretaciones y busca otras conexiones y busca otras maneras de interpretar esos mismos hechos. ¿Se puede estar equivocando? Sí, claro, cómo no, se puede estar equivocando. ¿Puede tener la razón? También puede tener la razón. Pero es una persona que va más allá, que no se contenta con la explicación oficial. Y a mí eso me parece sumamente valioso. Yo creo que incluso el ciudadano común y corriente puede terminar complaciéndose con la explicación oficial, pero los periodistas no. Y yo creo que en este país hemos tenido demasiado de periodistas que miran la realidad como en realidad el poder quiere que la miren y que no hacen su trabajo de cuestionarla. Este es un ejercicio de cuestionamiento absolutamente agotador, el que hace Daniel. Pero es una manera como creo deberíamos siempre pensar los periodistas, con desconfianza, mirar qué cosa hay detrás, no contentarnos con la felicitación del presidente de turno y ser siempre incómodos. Y más incómodos que Daniel no creo que hay. Así que para mí ha sido un placer leer este libro por esas razones. Eso. Buenas noches a todos. ¿Estáis oyendo bien en el fondo? ¿Sí o no? Hola. Hola. Primero, muchísimas gracias a Editorial Planeta por traerme a Perú, traerme una gira de varios países sudamericanos. También un agradecimiento muy especial a íntima amiga mía, Miriam Montes, para ver dónde está Miriam, ahí está, por haber montado una gran parte, sobre todo la parte técnica, ¿no?, de la operación. Y por supuesto, encima de todo, a Perú, por haber acogido a mí, Daniel Stulin, con muchísimo amor, muchísimo cariño, y esto yo obviamente lo agradezco muchísimo. Así que Perú, muchísimas gracias. Vamos a hablar de Wikileaks, pero más allá de Wikileaks vamos a hablar de lo que es estas estructuras de poder. ¿Me estáis oyendo bien en el fondo? Lo importante, como Patricia tú estabas diciendo, es la forma de entender, de pensar y entender los acontecimientos. Wikileaks es una excusa, ¿no?, para reunirnos aquí a hablar un poquito del poder. Vamos a hablar también un poco de Bilderberg, de Imperio Invisible, pero sobre todo lo importante, entender que el enemigo no es Julian Assange, el enemigo no es Perú, o Hugo Chávez, o Castro, o Rusia. El enemigo somos nosotros, la humanidad. Y los poderes fácticos financieros que llevan gobernando el mundo desde hace muchísimo tiempo, tenemos a nosotros, tienen a nosotros como el enemigo principal. Y si entendemos esto, muchísimos de los acontecimientos que van sucediendo desde la crisis financiera que estamos viviendo en la actualidad, no solo en España, sino en todas las partes del mundo, las guerras, Wikileaks, control mental, televisión, lavado del cerebro, mentiras, engaño, todo esto forma parte de este gran esquema, ¿sabes?, de control. Y sobre todo, el objetivo final, pensando, ya vamos a hablar de Wikileaks, somos 7.000 millones de personas en un planeta, en un espacio muy pequeño, de recursos naturales muy limitados. Es cierto, ¿no? Entonces, gente como David Rockefeller, yo hablo de Rockefeller por no hablar de gente mucho más poderosa que él, simplemente es una metáfora del poder, no necesitan que seamos 7.000 millones de personas, porque los recursos naturales son cada vez menos. Lo que necesitan que seamos un número manejable, fácilmente manejable, y en ese sentido lo que necesitan hacer es reducir la población mundial de una forma drástica a 1 o 2.000 millones de personas, porque vuelvo a repetir, recursos naturales cada vez menos, somos cada vez más, y el planeta Tierra no cambia de tamaño. De hecho, todo lo que estáis viendo ahora mismo, sobre todo la crisis financiera, ¿no?, que es el desplome financiero mundial, forma parte de este control, digamos, mundial. Es decir, progreso y desarrollo está directamente proporcional a la densidad de población.
Si hay progreso y si hay desarrollo, somos mucho más porque tenemos la riqueza. ¿Es cierto o no es cierto? De la misma forma, si podemos destruir la economía mundial, desindustrializar el mundo, lo que estamos haciendo es destrozando y limitando la base de la población mundial. Y es lo que estamos viendo ahora mismo en la actualidad, de todos estos planes de eco-nazis verdes que están apoyando las iniciativas degeneradas e imbéciles como es el calentamiento global, que no existe, nunca ha existido. ¿Sabes? Todas esas iniciativas están muy bien pensadas con el objetivo de desindustrializar el mundo y reducir la población mundial. Vamos a volver a este concepto un poquito más tarde. Hablamos ahora de Wikileaks. Yo no sé si habéis visto alguna entrevista mía, que ya hemos hecho 30, 40, 50, no sé cuántas entrevistas estos últimos días en Perú. Y muchísima gente está sorprendidos, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente dice, pues Wikileaks, Julian Assange, es personaje, mira todo lo que ha sacado de la luz, es cierto, ¿no? ¿Sabes? Lo que yo quiero más que nada en mis libros, de lo que hago, de lo que hablo, es intento enseñar a la gente a pensar de forma crítica, ¿no? De forma independiente, de forma platónica, ¿sabes? Que no es un pensamiento lineal, es un pensamiento más bien abstracto, ¿no? Y en ese sentido vamos a ver a este personaje y esta operación de forma distinta, como lo veo yo. Cuando salió Assange por primera vez en 2006, 2007, 2008, ¿no? Yo estaba viendo a este tipo un poco atónito, ¿no? Porque yo le conocía, no a Assange personalmente, sino la operación. Y Assange, el grupo de personas a que pertenecía, en 1992, 93, cuando yo entraba en los servicios. Assange, por encima de cualquier otra cosa, es un hacker informático, lo sabéis eso, ¿no? Es un hacker, puro y duro. Ya es otras cosas también, pero uno es por encima de todo, es un hacker informático. Y Assange de joven, ¿no? De chaval joven, pertenecía a un grupo de hackers en Alemania, en Hamburgo, que se llamaba Chaos Computer Club. El líder de este grupo era un tipo que se llamaba Karl Koch. Karl Koch, digamos, es el primer genio hacker informático del mundo, inventor del famoso troyano, ¿no? Conocéis, todo el mundo tiene su antivirus, y principalmente antivirus están antitroyanos, ¿no? Y estos troyanos informáticos lo inventaron este tipo que se llamaba Karl Koch, que era el fundador de este grupo al que pertenecía Julian Assange, Dirk Brzezinski y muchos otros personajes que hoy día poblan muchísimas de las organizaciones como DARPA, por ejemplo, dentro del gobierno americano, ¿no? Entonces, lo que hacían los servicios de espionaje soviéticos, la KGB, venían a Karl Koch. Estamos hablando de medianos de los años 80, 86, 87, con una bolsa de cocaína, porque era drogadicta, y unos 50 o 100 mil dólares en efectivo, y una lista de compras. Y Karl Koch les sacaba toda la información que ellos requerían, desde el Centro Nuclear Max Planck, de Física Nuclear, los Álamos del Centro Nuclear de los Estados Unidos, NASA, Agencia Espacial Europea, lo que sea, base de datos del gobierno americano. Y Assange pertenecía a este grupo de personas. No era nadie en aquella época, pero desde luego los servicios soviéticos de espionaje tenían sus archivos, ¿no? De todos esos personajes. Entonces, era, digamos, un caso de libro, ¿no? En la Academia Militar. Entonces, cuando salió Assange en el año 2006, 2007, 2008, ¿no? Y todo el mundo empezaba a hablar de Assange como esta luz luminosa de la verdad. Yo pensaba, yo te conozco desde hace muchísimo tiempo, ¿sabes? Entonces, y aún así yo quería hacer un libro sobre Wikileaks porque me parecía un libro de poca importancia, ¿no? Y no estoy despreciando mi libro, pero sin embargo esto cambió de opinión hace como un año, ¿no? Cuando me llegó un informe así medio secreto, medio privado de servicios de espionaje o contraespionaje ruso, donde analistas rusos ya después de que en Estados Unidos llevaron a cabo los leyes o ya prepararon los leyes de acto patriótico, versión informática o versión cibernética, ¿no? ¿Sabéis lo que es el Patriot Act, acto patriótico? Que se llevaron a cabo después de los atentados 11S, que básicamente destripó la Constitución americana, quitando todos los derechos a los ciudadanos americanos. Pues la versión cibernética de este acto se preparó en el año 2009 y ya está preparado, está hecho, está ya